Hola amigos, un gusto me da saludarlos y con esta lección empezamos una nueva serie de 3 lecciones y el título general de esta serie es Descanso en Cristo. En otras palabras, va a ser cristocéntrico. Es una lección hermosa que ya la estuve revisando todas. Así que la número 1 es ¿y cómo vivir en una sociedad que trabaja 24/7? Oremos antes de hablar. Querido Padre que estás en el cielo, suplicamos, querido Padre, tu auxilio, tu ayuda, tu gracia, amado Padre, para tratar estos temas que empieza desde ahora en adelante 3 lecciones. Amado Padre, por favor, guíanos, que sea una gran bendición para todos. Esperamos y anticipamos y agradecemos de antemano por la sangre preciosa de Cristo. Amén, amén. El descanso entonces en Cristo. ¿Cómo vivir en una sociedad, en un mundo en la cual todo mundo trabaja? Alguien está trabajando en alguna de esas 24 horas y los 7 días de la semana sin parar. Un mundo de ajetreo. Vivir en una sociedad que trabaja 24/7, 24 horas, 7 días a la semana es un reto para el que vive en esta era. En este tiempo. Es un verdadero reto, sin duda. ¿Cómo hallar descanso en medio de tanto ajetreo? Es la pregunta. Dios en su palabra nos ha dado pautas para hallar descanso, no solo físico, porque el cansancio no solo se experimenta en lo físico, sino en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual. Y de eso vamos a estar tratando en todos estos temas. Cansados y agotados. Usted está cansado. La sociedad tal parece que en este mundo, un mundo que cada vez es más rápido, tenemos vehículos más rápidos, aviones más rápidos, trenes más rápidos, comida rápida, pero sin embargo, a pesar de que tenemos tecnología más rápida, sin embargo, tal parece que más nos falta cosas por hacer. O sea, siempre hay cosas que quisiéramos hacer y que no tenemos tiempo de hacer. O sea, mientras más rápido tenemos cosas, lo único que hemos logrado quizás es como estresarnos más. Así que cansados y agotados. A los que están cansados y agotados, a esta generación, a esta sociedad que trabaja 24/7, Mateo 24:28, el Señor Jesús habla y dice, venid a mí todos, los sin excepción. No hay discriminación. Venid todos los que estáis trabajados y cargados. Suena como nuestro tiempo, ¿no es cierto? Y yo os haré descansar, dice Jesús. En la Biblia, el Señor Jesús, hablando del descanso, porque estas lecciones todas van a ser del descanso. Hablando del descanso, el Señor Jesús es la fuente del descanso. Por eso dice, vengan a mí. Yo les doy descanso. Él es la fuente del descanso. Él es la fuente no solo del descanso físico, sino del descanso, porque Él es la fuente de vida de nuestro cuerpo. Él es el descanso espiritual. Él es el descanso emocional. Él es el descanso, digamos, de conflicto, en fin. Él es la paz, es la tranquilidad. Por eso dice, venir a mí. Y de ahí dice, Marcos 6:31, el Señor Jesús otra vez dice, y les dijo a sus discípulos que estaban cansados. Juan el Bautista había muerto. Lo habían decapitado. Estaban la gente, los discípulos estresados con eso, sin duda sufriendo. Y el Señor Jesús los había mandado en un viaje misionero. Ellos regresan felices de los éxitos del viaje misionero a sus 12 apóstoles. Y entonces cuando los vio regresar, ellos estaban cansados, obviamente. Jesús les dice, venid a mí. En ese contexto les dice, vosotros aparte a un lugar desierto, aparte de las multitudes que siempre lo seguían, y descansar un poco, les dice, porque eran muchos los que iban y venían de manera que aún ni tenían tiempo para comer. No les quedaban tiempo, no se parecen a nosotros, que mientras vamos de una cita a otra cita, mientras vamos en la lista diaria que tenemos en nuestra agenda de hacer una cosa, mientras comemos, estamos contestando textos hoy en día, mientras comemos, a veces estamos hablando, llamando a la familia, en fin, tantas cosas ahora que nos distraen. A esa sociedad que no le queda aún ni tiempo para comer, Jesús dice, venir aparte, a un lugar desierto, a un lugar tranquilo en realidad es,
y descansar un poco, a solas con Él. Eso era lo que los invitó. Y eso es aún los que trabajan para Jesús. Si tú trabajas para Jesús, aún a Él, es cierto, es bueno de que tomes un break, de que tomes un tiempo aparte con Jesús, a solas. Eso es lo que Él sugiere ahí Jesús. Juan 14:27 dice, la paz, el Señor Jesús hablando, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mi paz os doy. El Señor Jesús dice, yo no la doy como el mundo. ¿Y cómo da el mundo la paz? ¿Cómo obtiene el mundo la paz? Ustedes están sin duda al tanto con las noticias. ¿Cómo el mundo quiere conseguir la paz? A través de la guerra, a través de destruir al enemigo, a través de matar al enemigo. Entonces, para tener paz, a través de vencerlo al enemigo, someterlo al enemigo. Esa es la forma de que el mundo da paz. La paz de Cristo es totalmente, el reino de los cielos, su paz es distinto. La paz de Cristo, Él es no matando al enemigo, no destruyendo a tu enemigo, es poniendo la otra mejilla a tu enemigo. Es ¿cómo viene la paz de Cristo? Es amando a tu enemigo, destruyéndolo, por así decirlo, entre comillas, a tu enemigo, amándolo. Ese es el método de Dios, ese es el método de Cristo, es la paz que Cristo da. Es no destruyendo a tu enemigo, sino amándolo. Amándolo, es esa la forma de Jesús. No es haciéndote superior y más fuerte que tu enemigo y destruyéndolo o levantándote en poder y autoridad más que tu enemigo, sino es humillándote ante tu enemigo. Es ¿cómo se llama? Poniendo la otra mejilla, como les dije, y también es perdiendo. Es perdiendo a un argumento que Jesús gana. Es perdiendo la batalla que Jesús, el método de Dios que trae la paz. ¿Y cuál es esa paz máxima demostrada que Jesús logró? Es en la cruz del Calvario. Ahí Él humillado, ahí Él, digamos, vencido aparentemente. Es como logró la paz de este planeta. Y la paz, esa paz que solo Cristo da, la experimentamos cuando estamos dispuestos a morir, de hecho, en lugar de destruir a alguien. Eso es el método de Cristo, es el método de Dios, de cómo Él da la paz. Y entonces Jesús dice, el Salmo más bien 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la paz, digamos, en la cual tú no luchas para defenderte, en la cual tú no tratas de vencer a tu enemigo, sino en una actitud pasiva, pacífica, tú ganas. Es así. Y tú no tienes que luchar porque Dios lucha por ti, de hecho, cuando tú pones tu confianza. Por eso dice, en paz me acostaré, porque mi confianza está en ti, mi seguridad. Mi seguridad en el conflicto eres tú, no mis fuerzas, no mi poder para vencer. A eso se refiere. Génesis 2:3 dice, hablando del descanso, y realmente descansamos cuando no tenemos que nosotros defendernos de nuestros enemigos, de los que quieren destruirnos. Entonces, ese es el punto del Señor Jesús de estos textos que hemos leído. Génesis 2:3, hablando del descanso, en paz me acostaré y dormir profundo, porque uno duerme en confianza en Dios. Y dijo en Génesis 2:3, hablando del descanso, en el mismo comienzo, en el perfecto Edén, cuando no había entrado el pecado, el Señor Jesús pensó en el ser humano, porque Él creó seres humanos de carne y hueso. Él no creó máquinas de acero, de metal. Por eso Él creó el descanso. Es una idea de Dios, aún en el jardín perfecto, cuando el cuerpo no se dañaba, no se destruía, no se arruinaba, no se debilitaba, porque fue diseñado el cuerpo para vivir eternamente. Aún ahí en el jardín perfecto Dios inventó el descanso. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó, en el día séptimo, de toda la obra que había hecho en la creación. Reposó. Descansó, esa es la palabra, descanso, reposo es lo mismo. Descansó de todo lo que había hecho. ¿Y por qué? ¿Dios estaba cansado? ¿El hombre estaba cansado? No, si había sido creado en un día anterior y no había trabajado. Y Dios, con el cuerpo perfecto, Adán, se agotaba. Aún, obviamente, el descanso no implica solo el hecho de que
después del pecado nuestro cuerpo se deteriora, se debilita, nos agotamos, etc. No solamente con eso, aún en el jardín perfecto el hombre fue dado el descanso. Porque el descanso no solo es descanso físico, es descanso emocional, es descanso espiritual, es descanso, digamos, en todas las dimensiones del ser humano. Así que descanso en Dios, descanso en el jardín se hizo el descanso para estar en conexión con Dios. Así que aún el jardín perfecto necesitaba descanso ahora emocional. Ahí en el Génesis de ese descanso físico, porque no era una máquina que había creado Dios y era en conexión con Dios, obviamente ese descanso. Descanso ahora emocional. Vamos a ver en Jeremías 45:1, hay alguien que está cansado, pero no necesariamente agotado físicamente, sino emocionalmente. Vamos a ver ese ejemplo de Baruch, el escriba de Jeremías. Dice, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruch, era su escriba, el que escribía. Habían escribas en ese tiempo que escribían para el profeta en este caso. Baruch, hijo de Nerías. Dice, cuando escribía en el libro estas palabras de boca de Jeremías. Jeremías es el autor del libro que lleva su nombre, Jeremías, el profeta. Pero su escribano era Baruch, ¿ok? El que escribía. En el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ¿qué está diciendo? Miren lo que dice. 2 y 3, versículo 2 y 3 de Jeremías 45. Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruch, el escriba. Tú dijiste, ay de mí ahora. ¿Por qué ay de mí? Porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor, dice Baruch. Fatigado estoy de gemir. Estoy de gemir. Y no he hallado descanso. Fatigado de llorar. ¿Has llorado por algún problema? ¿Por alguna angustia que acosa tu vida? ¿Has llorado mucho? ¿Te acuestas, has inundado la almohada de lágrimas? Como de hecho el salmista escribe en alguna parte así. ¿Has llorado mucho por algún dolor que tienes? Jeremías estaba experimentando tristeza, dolor. ¿Y por qué? ¿Qué estaba pasando? La ciudad de Jerusalén, su ciudad amada, había sido atacada un año antes. Habían llevado a los príncipes prisioneros. Daniel va de prisionero, entre otros. Van prisioneros. La ciudad había sido derrotada, aunque no totalmente destruida, pero ya había sido derrotada, porque hubo varios ataques. En el segundo ataque es cuando la quemaron totalmente y desaparecieron la ciudad. Así que, venían, entonces por esa destrucción, al ver, digamos, la miseria, él estaba emocionalmente, hecho pedazos. Emocionalmente sin descanso. Y miren lo que dice, el versículo 4, dice, así le dirás, ha dicho Jehová, bajo esas circunstancias de Baruch, que estaba emocionalmente hecho pedazos. Ha dicho Jehová, he aquí que yo os destruyo a los que edifiqué. Dios había plantado a Israel, a la nación de Israel. Ahora es tiempo de destruir. ¿Y por qué? Y arrancado lo que planté y a toda esta tierra. ¿Por qué? Era por la rebelión del pueblo, porque habían dejado a Dios. Ahora era tiempo de disciplina. Entonces, mire lo que viene, versículo 5 dice, y tú, pero en medio, digamos, de anuncios de que sería destruido, o sea, no había sido todavía destruida, barrida totalmente, pero ya había recibido un primer ataque. Así que, entonces el profeta ahora, o Baruch, el escribano, escuchando de que venía más, entonces obviamente estaba abrumado porque venía, digamos, terrible. O sea, digamos, la vida de todo el pueblo estaba, digamos, en peligro, incluido sin duda él y su familia. Entonces dice, pero sin embargo, en medio de esa amenaza, en medio de la destrucción, él tiene palabras de aliento, Dios, para él. Mire lo que dice, ¿y tú buscarás para ti grandezas? No las busques, le aconseja. Porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Mal sobre toda carne, ha dicho Jehová. Pero a ti te dará tu vida por botín en todos los lugares a donde fueras. En otras palabras, le está diciendo Dios, le está trayendo consuelo en medio de su bancarrota emocional.
en medio de que no tenía reposo, descanso emocional, le dice, tu vida está segura, no te preocupes. A tu lado pueden caer 10,000, 1,010,000 a tu diestra y a tu siniestra, pueden caer, pero a ti no te tocará. Eso es lo que le está diciendo, tu vida está segura, tranquilo. Algunos sí van a ser destruidos, algunos sí van a morir en este ataque, algunos van a ser quemados, pero tu vida está segura. A los seguidores de Jesús, a los fieles de Jesús, es hermoso saber las promesas de Dios que no fallan, que en medio del peligro, en medio del conflicto, en medio de la guerra, en medio de la destrucción, en medio de las amenazas de guerra. ¿Han escuchado amenazas de guerra? China, Rusia, Estados Unidos, etc. En medio de eso, dice, a mis hijos estén en paz, duerman tranquilos. En medio de la guerra, ustedes no van a ser tocados. ¿No es eso hermoso? Que el Dios Todopoderoso, el que tiene el control de todo. No hay una hoja de los árboles que caiga sin que lo note. Un cabello, dice, de nuestra cabeza, Él no deja de notar lo que cayó. Así que esa es la confianza del seguidor de Jesús. Es la confianza tuya si pones tu confianza en Él. Ese es descanso emocional. Pero ahora descanso en el Antiguo Testamento. La palabra descanso, vamos a ver algunas. Solo ejemplos, hay muchas palabras para descanso. Para descanso en español, bueno, tenemos descanso, reposo, tenemos varias, pero en hebreo hay muchas palabras y que tienen distintas connotaciones, pero vamos a dar solo unos ejemplos. Descanso en el Antiguo Testamento. Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó. Shabbat, es verbo aquí, reposó, reposar, y Shabbat es la palabra en hebreo, que implica descanso físico de toda la obra que había hecho en la creación. Pero como les dije ya, esa palabra, en realidad ellos ni Dios estaba cansado, ni Adán estaba cansado, agotado físicamente. O sea, implica más que reposo físico, obviamente. Pero aquí el reposo Shabbat. Es interesante que en el Génesis, cuando Dios inventó el sábado, que es descanso, la palabra reposo es verbo, reposar, y es sustantivo, es nombre. O sea, Dios cuando inventó el sábado, el acto de reposar es Shabbat. Y el acto, o sea, el día de reposar es Shabbat. Por eso decimos sábado, suena como hebreo, Shabbat, sábado. De ahí viene la palabra sábado, del hebreo. Así que la palabra en sí mismo, el nombre sábado, es el único día, de hecho, que tiene nombre, sábado. Los otros días es primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, sexto día. El único día que tiene nombre es el sábado. ¿Y qué significa sábado? Reposo. Por eso sábado es verbo y es sustantivo también. Quiero que tengan eso. Éxodo 20:11 dice, hablando del sábado mismo, que se incrustó en las tablas de la ley, que Dios con su propio dedo lo escribió, los 10 mandamientos, en las tablas de piedra. Dice, porque en 6 días hizo Jehová, es el cuarto mandamiento, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. Interesante, aquí la palabra no es Shabbat, el verbo. Allá reposar es Shabbat. Y acá reposar es Nuak. ¿Qué implica qué? No reposo físico, aquí implica paz mental. Paz mental, esa palabra Nuak. En el séptimo día. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Y por qué aquí se utiliza, en vez de Shabbat, se utiliza Nuak para descanso, para reposo? ¿Por qué? Porque el descanso o el sábado implica reposo físico, cubre reposo físico, sí, el cuerpo físico. Incluye también reposo mental, intelectualmente. Hay personas hoy en día que trabajan en la computadora todo el día. Físicamente no están cansados, pero sí mentalmente, porque trabajan con su cerebro. Entonces mentalmente también necesita reposar el ser humano, porque también se agota. Así que de eso trata. Así que Nuak es paz mental, reposo mental, Nuak. Y de esa palabra de hecho viene Noé, Nuak, Noé. De ahí viene. Y por eso el nombre Noé significa reposo.
El mundo iba a través de Noé, iba a traer reposo al mundo antediluviano que estaba lleno de violencia. Vamos, Deuteronomio 31:16. Hay otro verbo ahí. Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir. ¿Y qué significa ahí dormir? Significa morir, que iba a morir Moisés. Descansar, en otras palabras. Es la otra palabra para descansar, shakab, ¿ok? Con tus padres. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto. Eso le dice, pero tú vas a descansar. Eso, el descansar, reposo, es shakab aquí. O sea, morir. Y las personas cuando miren, ¿por qué decimos ahora descansa en el Señor o descansa en paz? Porque la muerte es un sueño profundo. Por eso descanso, digamos. Éxodo 31:17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. Pero acá en Éxodo 31:17, hablando del día sábado, hay otra palabra para el verbo reposar, para el verbo descansar, que es nafash. Y es interesante. De esta palabra nafash es nefesh, es alma, es traducida alma. Aquí tiene que ver con el alma. Y reposó, digamos, descansó el alma, por así decirlo. Que en griego, la palabra alma en griego es siugé. Y de esa palabra siugé viene la palabra psicología, psiquiatra, de esa palabra, alma. ¿Qué hace un psiquiatra? Digamos, trabaja con tu mente, trabaja con tus emociones, con tu corazón y trata de restaurar tus emociones. El sábado es un día donde el psiquiatra divino, donde cuando te pide parar y recibir una consulta gratis 24 horas completas con él, con el psiquiatra divino. Eso es lo que es para restaurar el alma. Por eso el salmista dijo, y él, Jehová es mi pastor, él me guía por pastos verdes y restaurará mi alma. Él es el que restaura el alma. Tiene que ver con eso, es la parte emocional, tiene que ver con la parte mental, espiritual. Descanso en el Nuevo Testamento ahora. En el Nuevo Testamento también hay palabras. Por ejemplo, ya leímos esto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es Jesús, digamos, el psiquiatra que hace descansar, no solamente físicamente, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, en todas las áreas del ser. Es Jesús quien nos trae ese descanso. Y la palabra ahí es anapao. Anapauo es descanso moral. Pero también esa misma palabra anapauo se la traduce en la Biblia como descanso físico, porque en el segundo ejemplo dice, y les dijo, venid a mí vosotros aparte a un lugar desierto y descansad. Claramente ahí habla de lo físico, porque ellos habían estado en un viaje misionero. Así que esa palabra, digamos, implica las dos, descanso físico y descanso moral. ¿Ok? Ahora Lucas 23:56 dice, y vueltas prepararon especies aromáticas, son las mujeres, la madre de Jesús, después del viernes de preparar, digamos, no tuvieron tiempo de preparar el cuerpo de Jesús para la sepultura como lo hacían en aquel tiempo. Y vueltas, no pudieron hacerlo, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron. Descansaron, la palabra ahí es jesuchazo. Se refiere al descanso sabático, obviamente, el día de reposo conforme al mandamiento, descansaron. Ese es descansar, digamos, conforme al sábado, tiene que ver con eso, descansaron. Estas son las mujeres, porque no pudieron hacer el trabajo de prepararlo para la sepultura, porque ya se vino el sábado. Así que tiene que ver con descanso, digamos, sabático. Ok, Hebreos 4:4, hablando otra vez del descanso del sábado, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó catapao es aquí, que significa parar, cesar, la misma idea del Génesis, que Dios paró, digamos, cuando, digamos, Él pudo haber seguido haciendo, Él es más ocupado que nosotros, Dios, obviamente, Él tiene un universo, no solo este planeta. Pero sin embargo Él paró.
cesó. ¿Para qué? Para estar en comunión con las criaturas que había creado ahí en el Génesis. Entonces cesó, es la misma idea del Génesis, por eso refiere aquí al Génesis. Dice, en cierto lugar dice así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hebreos 4:4. Por eso ahí dice, algunos necesitan entrar en el reposo, tal como Dios reposó de sus obras. Es lo que dice, si ustedes siguen leyendo Hebreos 4. Hebreos 4 habla del día sábado ahí, en detalle. Entonces, aquí se habla de, digamos, del reposo como en el Génesis. De ese reposo, digamos, para estar en comunión con Dios. ¿Ok? Cansado, errante y extranjero. Aquí habla de Caín, cómo él estaba sin descanso. Estaba sin descanso. ¿Y por qué estaba sin descanso? Porque se había rebelado en contra de Dios. Miren lo que dice la historia de Caín. Dice Génesis 4:3-4, dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo, que era su hermano, también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel, subráyele a eso, y a su ofrenda. En realidad el texto hebreo, la idea es que Dios examinó con cuidado. Dios investigó, por así decirlo, de cerca a Abel, más que en la ofrenda. ¿Y por qué lo observa con cuidado a él? Porque Abel Dios estaba observando su carácter, su carácter, digamos, de obediente, su carácter sumiso a la palabra de Dios. Abel llevó el cordero como Dios había instruido. Y en cambio Caín no siguió lo que Dios, en rebeldía, él no siguió lo que Dios había dicho. Él racionalizó y dijo, voy a hacer mejor esto, en vez de lo que Dios había pedido. Mire lo que dice lo de Caín. Pero miró, y eso es mirar, examinar, como les dije, de cerca, hacer un examen de cerca, y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, se enojó, se puso cara larga. Eso es lo que implica aquí. ¿Y por qué? Porque Dios no aprobó su ofrenda. ¿Y por qué? Porque Dios no le había pedido vegetales, fruto de la tierra. Dios le había pedido cordero, porque el cordero derrama la sangre. Tipificaba bien al cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Pero él no obedeció a seguir las instrucciones de Dios. Él quiso hacer a su manera, a sus propias obras, en vez de confiar en la sangre de Jesús. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, ¿qué dice Génesis 4:12? Entonces, después del examen, después de ese juicio investigador donde Dios investiga, da una sentencia. Dice, cuando labres la tierra, le dice a Caín, porque ya lo había matado a su hermano, porque después de eso se puso celoso con el hermano, que Dios se agradó de Abel y no de Caín. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. La tierra que recibió la sangre de tu hermano, ahora no te va a producir y vas a ser errante y extranjero. Esa es la sentencia. Ahora, versículo 14, dice, he aquí me echas, dice Caín a Dios, le dice, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Errante y extranjero, sin descanso. Eso es lo que está diciendo. Y me van a matar. ¿Por qué? Él terminó así. Y miren, Caín huyó de Dios y trató de llenar su necesidad de descanso. Errante y extranjero describe a alguien sin descanso. Trató de llenar esa necesidad de descanso sin Dios. Y se privó de Dios, se privó de la gracia. Y en lugar de eso fue corriendo tras cosas. Fue corriendo tras relaciones humanas. Fue corriendo tras una vida muy ocupada. Y eso es lo que pasa cuando nosotros no confiamos en Dios. Cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, vamos corriendo tras materialismo. Y entonces, una vida frenética tuvo que llevar Caín 24/7, por así decirlo, sin descanso. Una vida sin descanso que Dios ofrece, él se privó de eso. Y entonces, pero una vida así, sin descanso, provocará que nos agotemos física, mental y emocionalmente.
que descuidemos la oración, que descuidemos el estudio de la Biblia. En definitiva, que nos alejemos de la fuente de descanso, de la fuente de la vida. Así es como terminamos. Y entonces él dice que construyó una ciudad. Él hizo grandes logros humanamente, pero errante y sin Dios, y sin descanso, y sin paz, sin descanso emocional, quebrado, digamos. Esa es la sociedad hoy en día. Y Dios nos quiere librar de ese corre-corre. Dios nos quiere librar que vivamos sin Él, la fuente de vida, la fuente de paz, la fuente de salvación, la fuente de sanidad emocional, la fuente de equilibrio. Solamente Él es, y Él tiene un plan maravilloso. Estaremos ahondando en las siguientes lecciones en cada una de estas facetas del descanso. Serás todo de descanso 3 lecciones. Esperamos sea una gran bendición y nos acompañes. Oremos. Bondadoso Padre, gracias por tu santa palabra. Gracias porque tú en tu infinita sabiduría ideaste el descanso para el ser humano, aún antes del pecado. Y después del pecado lo necesitamos con más urgencia, con más angustia, de hecho, querido Padre. Ayúdanos a vivir sabiamente, equilibradamente, conectados a ti, sabiendo que tú eres la fuente de nuestro sustento, la fuente de todo, querido Padre. Gracias. Danos sabiduría para vivir balanceadamente. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Estimados amigos, por favor compartan esta lección con otros para que puedan también ser bendecidos. Gracias. Que Dios los bendiga.